que me había quedado sin viaje, que estaba muy entristecida, y entonces me miró y me dijo: ¿tú crees en los milagros? Me lo dijo de tal manera que me recorrió un escalofrío por el cuerpo. Me dijo: pues crees en los milagros porque los milagros existen, y tú has trabajado mucho y tú te mereces ir a ese viaje, y no sabemos lo que puede pasar de aquí a mañana. Hola a todos, soy Elisa Sarompas y hoy vamos a hablar sobre milagros. Sí, sobre si tú eres capaz de poder hacer milagros en tu vida, si tú eres capaz de cambiar esa condición que te tiene atormentada, atormentado, que no sabes cómo solucionar. ¿Eres tú capaz de cambiar tu realidad hasta tal punto de tener la capacidad tú propia de hacer milagros en tu vida? ¿Puedes hacerlos tú o necesitas de una ayuda sobrenatural? Hoy en el vídeo vamos a hablar de temas trascendentales, pero también vamos a hablar de ciencia, de cómo la ciencia y la experimentación científica nos dice que quizás los únicos responsables de hacer esos milagros somos nosotros mismos. Quédate, que hoy el vídeo no te va a dejar indiferente. ¿Cuántos de vosotros ha experimentado milagros en su vida? ¿Cuántos de vosotros ha tenido situaciones que no puede llegar a creer que hayan ocurrido? La definición de milagro, según la Real Academia de la Lengua, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Muchos de estos milagros también se relacionan con poderes sobrenaturales o que simplemente no tienen una explicación lógica, no saben realmente de dónde viene, porque es verdad que ocurre de una manera inesperada y sin ninguna base, por lo menos que se sepa a nivel científico. Yo he experimentado milagros en mi vida, milagros alucinantes que ahora os contaré al final del vídeo. Os contaré algunos de esos milagros que me han dejado con la boca abierta, que no he sabido darle una explicación lógica. Seguramente vosotros también habéis vivido situaciones increíbles, así que me encantaría que hoy me dejarais en los comentarios cuáles son esos milagros que habéis experimentado. Me sirve a mí, le sirve a todas las personas que vean el vídeo y nos ayuda a entender y a comprender que no somos lo único que podemos cambiar nuestra realidad. Pero aquí lo importante es que sí es verdad que podemos haber vivido milagros inexplicables que a lo mejor no esperábamos, pero aquí lo importante es saber si nosotros somos los responsables de poder experimentar esos milagros, si somos nosotros los creadores de milagros, si nosotros podemos crear milagros inexplicables en nuestras vidas. La respuesta es sencilla: sí, podemos crear milagros en nuestra vida, somos los máximos responsables y todo depende de nuestra capacidad para poder poner una intención en algo en concreto. Os he hablado hace ya tiempo sobre la ley de atracción y de cómo nosotros podemos atraer ciertas cosas a nuestra vida. Los milagros, al fin y al cabo, tienen que ver con poder cambiar nuestra realidad. Y nosotros podemos cambiar nuestra realidad en cuanto ponemos la intención en algo concreto que queremos vivir. En cuanto ponemos nuestro foco, nuestra mente y nuestra intención en eso específico que queremos vivir. Pero solamente con la intención podemos crear un milagro, pues realmente luego tenemos que tener en cuenta ciertas variables. Para entender primero cómo esto de la intención, de poner nuestro foco en algo en concreto de nuestra realidad y poder cambiarlo, poder transformarlo, para entender cómo funciona, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se han hecho experimentos científicos que nos llevan a darnos cuenta y a observar y a poder ratificar que la mente tiene un poder inimaginable. Es decir, nosotros realmente no conocemos o no nos han querido enseñar o no nos han querido contar que teníamos un poder mental que va mucho más allá de creer en temas sobrenaturales, de creencias pseudo espirituales. No tiene nada que ver con eso, es que es una realidad. Entonces, si nosotros, como he dicho en otros vídeos, podemos a través de la experimentación, a través de la hipótesis, a través de la observación y a través del cuestionamiento y de la investigación realizamos hipótesis y luego podemos experimentar y ratificamos la información, estamos haciendo ciencia. La ciencia al final estos son preceptos muy básicos, pero es ciencia. Entonces se han hecho, como digo, experimentos científicos que nos llevan a ratificar que nuestra mente tiene un poder inimaginable, un poder
sobrenatural, un poder que puede cambiar no solamente nuestra realidad, sino también incluso nuestro cuerpo físico. ¿Qué experimentos científicos se han hecho? Pues mira, os voy a poner un ejemplo. En este tema tiene muchísima experiencia Joe Dispenza. Yo creo que si os gusta todo el tema de poder cambiar tu realidad desde el poder de la intención, Joe Dispenza es uno de los maestros principales que nos recuerda una y otra vez que somos los máximos creadores de nuestra realidad y que nosotros podemos cambiar y transformar nuestra vida. Joe Dispenza en uno de sus libros habla de varios experimentos científicos que se llevaron a cabo, entre ellos el que os voy a mencionar ahora mismo. Se les pidió a un grupo de personas que movieran un dedo para que un músculo de la mano, creo recordar que era un músculo de la muñeca o de la mano, para que se fuera potenciando su fuerza y fuera creciendo ese músculo. Entonces les pidieron que hicieran unos ejercicios diarios para que ese músculo fuera creciendo. Y a otro grupo se les pidió que no lo hicieran físicamente, sino que pensaran que hacían el ejercicio que al otro grupo les pidieron que sí que hicieran. Entonces tenían que, de manera, me imagino, meditativa, a través de cerrar los ojos y entrar en un estado meditativo, pensaban que hacían este ejercicio todos los días. Cuando se terminó el experimento, comprobaron que tanto el grupo que había hecho el ejercicio físico en sí como el que lo había pensado, se había desarrollado con la misma potencia el mismo músculo que pretendían que se desarrollara. Aquí vemos claramente que nuestra mente tiene un poder inimaginable. Imaginad entonces qué es lo que estamos haciendo. Yo muchas veces pienso que estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Porque estamos como pidiéndole a Dios, que está muy bien, que cada uno pida, pero es cierto que el poder está en nuestro interior, lo tenemos nosotros dentro. Entonces muchas veces, como digo, pienso que estamos haciendo un poco el tonto porque somos nosotros mismos los que podemos dedicarle un tiempo diario en imaginarnos situaciones que queremos cambiar y que queremos transformar, y imaginarnos que estamos viviendo esa situación ya, que la estamos disfrutando, que estamos de lleno en ella, y sentirla. En otros vídeos lo he comentado, pero también es muy importante que si yo pongo la intención en algo es porque realmente eso me hace sentir maravillosamente bien, me hace disfrutar, me hace tener una emoción muy potente. Para que esa intención luego genere cambios en la realidad y en la materia, tiene que tener una parte de emocionalidad importante, tiene que estar dirigida a través de la emoción. Entonces, si tú quieres cambiar algo en tu vida, tú quieres manifestar un milagro de algo que tú sabes que necesitas que ocurra cuanto antes, pon la intención en eso, imagínate viéndote ahí, disfrutando de ese momento, viendo cómo está ocurriendo, saboreándolo, sintiéndolo. Imagínate cómo otras personas están participando de eso que quieres que se transforme en tu vida, de ese milagro que tú quieres crear. Y ya verás cómo ocurre. Porque al final es verdad que yo me doy cuenta que en mi caso las cosas que no han pasado o que no he llegado a manifestar tiene mucho que ver con que no me he creído merecedora. Yo creo que en cuanto vemos algo más difícil de que pueda ocurrir es cuando ahí ya empezamos a dudar, cuando ya ahí empezamos a sentir que no somos merecedores de eso, que eso no va mucho con nuestra realidad. Vosotros imaginaros, por ejemplo, una persona que quiere cambiar una situación económica, que jamás en su vida ha tenido una disposición económica buena en su familia, que no ha sabido gestionar ese dinero, o el dinero que han tenido lo han perdido o han tenido muy poco. Pues es una persona que, para poder crear esa realidad y verse y poner la intención en eso, tiene que hacer un esfuerzo muy grande porque no sabe lo que es. Esta es una de las dificultades que se puede encontrar más una persona cuando quiere crear un milagro, y es que para sentir la emoción necesitas saber bien de qué se trata. Y hay veces que, aunque nos podemos imaginar algo, podemos estar desconectados de la emoción porque nos cuesta casi hasta imaginarlo. Entonces, cuanto más lejanos veamos esa realidad, cuanto más lejana veamos o más lejano veamos ese milagro, más difícil va a ser que lo podamos materializar. En el momento, yo por lo menos en mi caso personal, en el momento que estoy segura de que algo va a ocurrir, en el momento en el que siento que eso es para mí, que sí o sí es para mí, porque lo veo claramente, porque me siento merecedora, porque siento que eso forma parte de mi realidad, no hay duda, ocurre y me pongo en marcha para que además ocurra, y no hay nada que me pare. Cuando hay cosas que me han parado, cuando hay cosas que he dejado a mitad, cuando hay proyectos, situaciones que yo no he podido cambiar,
tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Al final, mi dificultad ha sido imaginarme incluso la situación, de cerrar los ojos e intentar meditar o intentar ponerme en la situación y no poder ni verla. No poder ni imaginarla realmente, porque como no he tenido ninguna referencia en mi vida para poder crear o proyectar, y mi parte creativa en ese punto concreto, como además normalmente queremos generar un milagro que tiene que ver con una herida, con algo que no podemos crear porque tiene que ver con una herida profunda nuestra y que estamos creando siempre a través de esa herida, pues entonces es mucho más complicado imaginarte en una situación que tú quieres vivir porque no has tenido referencia en tu vida, y a mí me ha pasado y no he podido, hay cosas que todavía a día de hoy no he podido materializar precisamente por eso, porque mi dificultad o la dificultad que yo considero más importante es que no la puedo imaginar, no me creo merecedora, creo que eso está muy lejano a mí y creo que eso no es posible. Entonces ahí evidentemente se genera un bloqueo absoluto de la energía, de nuestro poder de intención, de nuestro poder mental, y no podemos hacer absolutamente nada. Otro experimento que se llevó a cabo a nivel científico, que es súper interesante también para que veamos el poder de la mente, es que se creó un programa de ordenador donde aparecían solamente 0 y 1 de manera aleatoria y siempre aparecía el mismo número de ceros que de 1. Entonces se le pidió a varias personas que se pusieran delante de este ordenador, de este programa de ordenador, y que pensaran o en 1 o en 0, que pensaran en uno de los dos para ver qué ocurría. Entonces se dieron cuenta que cuando las personas pensaban más en unos, empezaba a dispararse la cantidad de unos que salía, algo que evidentemente parece que no tiene lógica científica, puesto que está hecho el programa de ordenador de una forma cerrada y no tendría sentido que empezaran a salir más cantidad de números que del otro, pero salían. Entonces a lo mejor otra persona pensaba más en ceros y empezaban a dispararse los ceros, otra persona pensaba más en los unos y empezaban a dispararse los unos. Fijaros, parece un experimento muy sencillo, pero es brutal. Hay otros experimentos que se han hecho para poder sanar a las personas. De hecho, hay hospitales en algunas partes del mundo donde los médicos están especializados en el poder de la intención y utilizan esa seguridad interna que sienten y ese amor que sienten hacia el prójimo para poder eliminar incluso tumores en cuestión de minutos. Esto es alucinante, pero es así. Son personas especializadas que están muy entrenadas a nivel mental y que a través de ese poder de la intención pueden sanar a las personas. Entonces nosotros pues también nos podemos sanar. A mí me ha pasado en mi propia experiencia de enfermar y de decidir qué síntomas son los que quiero tener. Os puede parecer una tontería, pero hace un par de años, con todo esto que hemos vivido, no quiero decir el nombre porque si no me pueden censurar el vídeo, pero con todo esto que hemos vivido yo enfermé justamente cuando nos encerraron la primera vez y tenía todos los síntomas, que evidentemente sé ahora que tiene que ver con que mi intención la puse ahí y fue muy fácil crear la enfermedad. Rápidamente mi cuerpo creó la enfermedad sin ningún tipo de problema. Pero yo bloqueé un síntoma que yo consideraba que no quería tener, que era el síntoma respiratorio. Tuve todos los otros síntomas que se pueden tener, pero el respiratorio decidí, la misma noche que empecé con síntomas, que yo no iba a tener y no lo tuve. Estuve 23 días encerrada en mi habitación. Decidí cuántos días iba a tener fiebre y a partir del momento que dije se acabó, se acabó. A mí me ha pasado siempre con las enfermedades. En el momento en el que yo he decidido que ya era suficiente, que mi cuerpo ya había llegado a un punto en el que ya está, ya necesitaba recuperarse, así ha sido. Me he sanado, me he curado, he salido rápidamente a la calle para fortalecerme y me he fortalecido súper rápido. En el momento, esto es como yo digo, en el momento que tú dices se acabó de verdad. Igual que podemos hacer eso, podemos hacer todo lo que nos propongamos, absolutamente todo. Todo va a depender de si realmente considero que puedo hacerlo, de si realmente creo que yo tengo esa capacidad, si realmente puedo imaginar lo que quiero manifestar y si eso me provoca alegría y emoción para poder fijar esa intención. Como digo, a mí en mi caso, otra de las dificultades es que a lo mejor he podido visualizar, he podido imaginarme la situación, pero he estado muy desconectada de la emoción. Entonces, cuando se está muy desconectada de la emoción, es que a lo mejor ese milagro que quieres que ocurra, a lo mejor en el fondo no quieres tanto que ocurra por algo. A lo mejor tu situación
actual te está dando algún tipo de beneficio que no quieres perder y piensas que si manifiestas otra cosa diferente lo vas a perder. Eso se puede trabajar en terapia. Muchas veces sacamos precisamente eso, sacamos esa herida oculta y esos beneficios ocultos que obtenemos de estar en situaciones que no queremos vivir, y por eso no estamos generando nuestros milagros ni nuestra realidad, porque queremos quedarnos. Entonces sí estamos generando la realidad que realmente queremos, porque nos da un beneficio que no teníamos ni idea. En el momento en que nosotros queremos cambiar la realidad de verdad, de corazón, todo cambia. La intención, la emocionalidad, todo encaja y todo se sincroniza, y entonces manifestamos nuestra propia realidad y manifestamos nuestros milagros. Y como os he dicho que os iba a contar milagros que a mí me han pasado, os voy a contar uno que se me quedó grabado porque lo disfruté muchísimo. Para mí fue muy fuerte vivirlo en su momento. A lo mejor os puede parecer un poco tontería, pero para mí fue muy fuerte. Fue cuando estaba en el instituto, que yo quería ir al viaje de estudio, y bueno, en ese momento económicamente no podían mi familia ayudarme para que yo pudiera ir. Y entonces trabajé mucho durante todo el año, pues trabajé en la cafetería del instituto, organicé fiestas, hice sorteos, cosas para poder ir ganando dinero, para poderme ir a Italia, que era el viaje que íbamos a hacer. Y justo después de muchísimos meses, de muchísimo trabajo, me dice el profesor que llevaba todo el tema del viaje, me dijo que no llegaba, que no me llegaba el dinero, que me faltaba más de la mitad y que tenía 24 horas para poder entregar el dinero, porque ya se iba a cerrar el viaje en la agencia de viajes y pues bueno, no podían hacer más. Que es verdad que él me ayudó muchísimo para que pudiera organizar todo lo que organicé, pero que no se podía hacer más. Entonces bueno, pues yo estuve toda esa tarde pensando de qué manera podía hacerlo, y recuerdo que mi madre, pues yo estaba muy consternada y yo le dije que bueno, que me había quedado sin viaje, que estaba muy entristecida, y entonces me miró y me dijo: ¿tú crees en los milagros? Me lo dijo de tal manera que me recorrió un escalofrío por el cuerpo. Me dijo: pues crees en los milagros porque los milagros existen, y tú has trabajado mucho y tú te mereces ir a ese viaje, y no sabemos lo que puede pasar de aquí a mañana. Bueno, yo me acosté y recuerdo que a primera hora de la mañana tenía que llevar el dinero al instituto. Yo no lo llevé, estaba en clase, y justo a primera hora, como os digo, me llaman en clase y me dicen: tu madre está abajo, tienes que bajar. En ese momento no pensé ni siquiera en el viaje, me asusté, pensaba que había pasado algo, pero cuando bajé me dijo: aquí tienes el dinero. Habían podido conseguir el dinero porque bueno, una persona, un familiar, justamente llegó ese día, hablaron con él y entonces dijo: pero bueno, ¿cómo? Ahora mismo, tomad. Y pude irme a mi viaje de estudio a Italia. Para mí fue algo que se me quedó grabado, porque fue además con esa frase de: tú crees en los milagros, tú crees que esto puede pasar porque tú te lo mereces, tú lo has trabajado y este viaje es para ti. Lo sentenció y así fue. Todo se dio para que precisamente pues al día siguiente pudiera pagar el dinero y pudiera ir. Entonces te recuerdo que sí, que puedes crear milagros, que hay muchos estudios científicos y experimentación científica que nos dice que nuestra mente y el poder de nuestra intención genera cambios en nuestra realidad y en la materia. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que saber de qué manera empezar a experimentar esos cambios y esos milagros en tu realidad. Solamente tienes que creerte merecedor de esos milagros para que ocurran. Tienes que aprender a imaginar tu realidad y a creer que esa realidad puede llegar a ser posible, y entonces será posible. Ponemos nuestra intención en algo y al final, si realmente lo deseamos de corazón, eso va a pasar sí o sí, nuestros milagros van a ocurrir. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que puedas compartirlo con aquellas personas que les pueda ayudar. Y espero que me dejes en los comentarios cuáles han sido esos milagros que en tu vida te han generado, que te hayas hecho preguntas, que te han dejado con la boca abierta, que te has dado cuenta de que algo no cuadraba con lo que nos han contado, de que las cosas pasan porque sí, pasan por casualidad. Y que tú a lo mejor has tenido algo que ver en todo eso. Cuéntanos a todos cuáles han sido esos milagros. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo, si os quiere muchísimo.